Pensaba en la importancia de la oración y la proclamación de Jesucristo en el mandato de la Gran Comisión, en el mandamiento que el Señor estableció en su palabra para con nosotros. Y como decía al comienzo, cumplir la Gran Comisión como iglesia realmente es un desafío para la iglesia de hoy, para los que estamos aquí en especial manera, ¿sí? Viviendo circunstancias especiales. Cumplir la Gran Comisión requiere de comprender que realizar esa tarea conlleva que tenemos que amar, conlleva que tenemos que orar y conlleva que tenemos que dar de lo que tenemos para poder extender justamente el reino de Dios. Amén. Y quiero decir algo antes de seguir. Me alegra de ver algunas caras en esta mañana. Amén. Esta mañana. Estoy feliz, más allá de lo que pensaba al pensar en este mensaje, digo, porque uno piensa en las necesidades. Yo en el ministerio y los pastores, cuando se empapan de tantas cosas, de las familias, las necesidades, las preocupaciones, las luchas y todas esas cosas que cada uno tiene particularmente, digo, una montaña de cosas, ¿no? Y trabajo, porque hay que orar, ¿sí? Y una de las cosas que Jesús desempeñó en su ministerio era orar y orar y orar, ¿sí? Él no hacía nada si primero no iba a orar. Y habla la Biblia ahí en el libro de San Marcos. Vamos a ver aquí justamente esto que implica la Gran Comisión. Para entender la Gran Comisión tengo que entender justamente, tener claro el amor, ¿sí? Y en dónde está mi corazón. ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? ¿Saben que el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia? Porque a veces estamos bien, a veces estamos mal. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos emociones, muchas clases de emociones. Tú tienes, en especial manera, las hermanas. Los hombres por ahí son un poco más precisos en las emociones, pero las hermanas son más, la gama de emociones es más amplia en la mujer que en el hombre. Y pensando en esto, yendo a nuestro corazón, ¿sí? Yo lo que quiero invitarte ahora, que a mí me gustaría invitarte a hacer una cartografía. ¿Sabes lo que es una cartografía? Cartografía es aquellos que hacen mapas. Los que hacen mapas, ¿no? Y delinean y ven punto a punto las cosas como en un mapa. ¿Cuántos han visto un mapa alguna vez del mundo? Todos, ¿eh? Vamos a hacer, ¿qué te parece en esta mañana si hacemos una cartografía? No, mire, porque esto tiene que ver con misiones, ¿vale? Pero, ¿qué les parece si hacemos una cartografía, ¿sí? Antes de ir más allá a las misiones, antes de ir a esos lugares de necesidad donde tenemos que predicar, hacer una cartografía de nuestro corazón. ¿Qué te parece si en esta hora usamos la imaginación? Yo sé que a algunos les va a costar, sobre todo los varones que son medio... Pero usemos la imaginación, ¿sí? En esta mañana y veamos nuestro corazón cómo está, ¿no? El Señor dice en Marcos 6:21, Mateo 6:21, después vamos a leer Marcos, Primero 6:21 dice Mateo: porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y muchos de nosotros tenemos el deseo de vivir una vida realmente de corazón, llena de bendiciones, bien, libre de toda adversidad. Así que es muy importante para vivir una vida plena hacer una cartografía de cómo está mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? Pregúntate a ti mismo: corazón, ¿cómo estás aquí? Y alguno dirá, está duro, alguno dirá, está rajado, otro está lastimado, otro está inflamado, ¿no? Por las circunstancias de la vida, por lo que estamos viviendo, cada uno, ¿sí? Entonces, es importante que evaluemos esto, porque para poder comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, para poder comprender y obedecer el mandato del Señor,
si nuestro corazón no está en ese punto en el que a veces el Señor lo tiene que llevar, ¿no? ¿Sabes? Que Dios nos lleva al punto del quebrantamiento, al punto de ablandarlo, ¿sí? Y cuando somos muy duros y faltos de comprender lo que Dios nos quiere enseñar, a veces el Señor permite situaciones que realmente nos desequilibran, momentos donde parece que todo se derrumba, ¿no? Y es donde nosotros tenemos la oportunidad de examinar cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras emociones, porque el corazón es aquel que amasa las emociones, y tenemos que saber distinguir las emociones, porque las emociones en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales, en todo lo que hacemos, nuestras emociones tienen un papel preponderante, muy importante, porque conforme está mi ánimo, voy a tener también una relación con alguien, con los demás, y de especial manera, no solamente con mi prójimo, sino con Dios. Entendiendo el mandamiento del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el asunto aquí viene cuando nosotros decimos, y a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Fundamentalmente, si nosotros no sabemos medir, evaluar cómo está, nos va a costar comprender el mensaje del Evangelio. Nos va a costar obedecer la palabra de Dios. Nos va a costar todo, porque si el corazón está duro, hermanos, la verdad que todo se complica. Así que para entender que la obra misionera se hace con amor, que parte del corazón, ¿no? Y la oración que se debe de hacer con el corazón, lo vamos a ver a través de la palabra. Aquí Jesús nos enseña este principio fundamental que es tan, pero tan bueno y productivo para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual en el Señor. Así que, pensando en esto, podemos trazar, ¿no?, en nuestro corazón cómo están las cosas, cómo están. Quizás en tu corazón vas a encontrar cosas buenas, si cierras los ojos y empiezas a ver cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero no te preocupes, no te asustes, porque en eso Dios trabaja. Dios está trabajando. Dios está trabajando en esas cosas buenas y esas cosas malas, ¿no? Dios va a usar tu vida de una manera especial y Dios va a trabajar sobre tu vida de una manera también especial. Lo importante es que nosotros tenemos que tener claro justamente en dónde está nuestro corazón, en qué estamos poniendo más fuerza con el corazón. Por eso el Señor les decía aquí esta palabra, ¿no?, que a mí realmente nos deja ver, porque donde está nuestro corazón demostramos realmente, ¿sí?, lo que amamos, lo que queremos hacer, conforme a lo que pasa aquí adentro. Entonces, pensaba en esto, ¿no? Una frase, ¿sí? Uno de los grandes problemas dentro de toda la familia en España y en el mundo, hoy por hoy, es la economía, ¿sí? Grave, una situación que se está viviendo a nivel mundial, la economía, ¿no? Gente que no tiene nada, gente que tiene mucho, gente que explota, ¿sí? Gente que está pasándola mal por tantas cosas. Y la economía es uno de los grandes problemas. Y ante las necesidades de nuestra vida, no nos queda otra que enfocar el corazón para satisfacer necesidades, enfocar el corazón hacia cosas que a veces nos sacan del plano de la relación con Dios. Y pensaba en esta frase de Richard Hahn, es un pastor, teólogo, maestro en una universidad muy importante ahí en Estados Unidos, y él en su libro dice: debemos entender que las ansias de riqueza de la sociedad contemporánea en la que vivimos hoy es psicótica. Es psicótica porque ha perdido completamente el contacto con la realidad, ¿sí?
ansiamos cosas que no necesitamos ni disfrutamos. Compramos cosas que no queremos para impresionar a gente que no nos gusta. Eso dice aquí, ¿no? Dice, y es hora de despertar al hecho de que la conformidad con una sociedad enferma es estar enfermo. O sea, lo que está diciendo aquí es que estamos viviendo dentro de una sociedad donde el corazón de esta sociedad está enfocado, ¿no?, en todo esto, ¿no?, en el abuso de la mala administración de los bienes que podamos tener cada uno. Entonces, nosotros como iglesia, tú como cristiano, como cristiana, ¿sí?, fundamentalmente una de las cosas importantes que tenemos delante del Señor, que es saber administrar nuestra vida, saber administrar nuestros apetitos, saber administrar nuestro tiempo, saber administrar el cuidado de nuestra salud y todo lo que nosotros hacemos en particular y sobre todas las cosas en nuestra economía, ¿no? Porque fundamentalmente, como decía, es uno de los puntos que para poder llegar a llevar el mensaje a otros lugares, ustedes saben, ¿no?, que la iglesia, los pastores están apoyando este ministerio, ¿no?, Puertas Abiertas, donde se están enviando misioneros y no se da abasto, ¿no?, los lugares que todavía no se ha llevado el evangelio, la noticia de salvación, ¿no?, de preparar a las almas para el momento en que el Señor venga. No hay obreros, no hay gente, no, estamos como insensibilizados, justamente por este concepto que él dice aquí, que estamos viviendo en una sociedad enferma y como iglesia nosotros no podemos caer en la enfermedad de esta sociedad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ser libre de esa sociedad. Por eso, en nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nos debe de llevar justamente a un equilibrio, a una estabilidad, no solamente emocional, sino que económica. Y no solamente eso, sino que si estabilizamos nuestra relación emocional y económica, también, ¿no?, podemos lograr ser parte de lo que Dios nos está llamando a ser parte, ¿no?, en cada uno de nosotros. Somos una gotita, ¿no? Pero si sumamos podemos llenar un vaso. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Todo lo que podamos hacer, ¿no?, cada uno particularmente va a contribuir en gran manera, pero para hacerlo justamente tenemos que tener un equilibrio y este es el punto, ¿no?, que el Señor explícitamente marca aquí. Amar implica desprenderme de lo que para nosotros es importante, ¿no? El Señor Jesús lo hizo. Él nos muestra en su vida, en su trayectoria, en su caminar, en sus enseñanzas, ¿no?, el desprenderse, ¿no?, de lo que es importante, dejar mi lugar para poder sostener, para ayudar a otro, ¿no? Y hacerle el bien a nuestro prójimo es algo que el Señor enseñó en todos los momentos. Yo el jueves hablaba de la parábola del hijo pródigo, ¿no? La parábola del hijo pródigo vemos unos aspectos muy importantes, que no podemos, hermanos, ver la realidad de Dios si estamos en la nuestra, ¿sí? Si nuestra mente está enferma, ¿no?, como está enferma la sociedad, que no puede ver a Dios, que rechaza a Dios, que no quiere saber nada de Dios. Tú lo sabes, ¿no? Cuando hablas del Señor con alguno, ¿no?, parece que le está echando ácido, ¿no?, o algo. Es impresionante. Yo a veces me quedo sorprendido de eso, cuando salgo y predico y hablo a la gente, particularmente así, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no?, la situación, evaluar. Nosotros tenemos que evaluarnos, evaluarte en esta mañana, en esta cartografía, cómo está tu corazón, ¿sí?, en dónde lo estás poniendo, ¿sí?, fundamentalmente evaluar qué has hecho, cómo has contribuido tú. Piensa en esto, mirándolo, cómo has contribuido tú, ¿no?, para la obra del Señor en este año. Ya pasaron 6 meses, estamos entrando en la segunda etapa del año, ¿no? Y digo, si no hemos logrado contribuir de alguna manera como el Señor nos está pidiendo, es porque
Ha habido desequilibrios. Y entonces el Señor esta mañana te está diciendo, para, ¿no? Entrad en su presencia. Buscad al Señor, que ahora vamos a ver ese punto fundamental que el Señor nos enseña. Para poder amar a Dios y al prójimo, hermanos, tenemos que evaluarnos. No puedo venir a la casa del Señor y listo, porque como dije al principio, somos muy buenos disimuladores. Cada uno de nosotros tenemos problemas, situaciones, cosas que resolver, cosas que entregarle a Dios. Cada uno de nosotros, y no podemos esconderlo. Y es importante que nosotros nos evaluemos. ¿Por qué? Porque no evaluarnos está también deteniendo la obra de Dios. Estamos siendo quizás de tropiezo para la obra de Dios. No podemos estar atendiendo, ¿no? Gente que ya tendría que estar sirviendo en la obra de Dios. Gente que tendría que estar ministrando en diferentes lugares, enseñando la palabra, ¿no? Predicando el Evangelio, ¿no? Evangelizando por ahí. Pero seguimos como una rueda constantemente, ¿no? Atendiendo las necesidades particulares. ¿Por qué? Porque el asunto es que el corazón está duro. ¿Y qué endurece el corazón? La soberbia, la altivez, cosas como las que dijo Mónica al comienzo, ¿no? Y eso es fuerte porque nosotros tenemos que evaluarnos. Si nosotros no evaluamos lo que no hicimos esta parte del año, pensemos cómo estamos contribuyendo en este momento, en este día. ¿Cómo hemos contribuido para el Señor, hermanos? ¿Estamos contribuyendo en este día para la obra de Dios? Hoy venimos a la casa del Señor a escuchar la palabra. Y esto lo tenemos que meditar. ¿Cómo estamos contribuyendo nosotros? Para nosotros mismos, para la obra, ¿no? Para la extensión del reino de Dios. Pero creo que es una oportunidad que Dios nos da de escuchar estas palabras para meditar y reflexionar que si no hemos hecho algo todavía con nosotros mismos y con la obra de Dios, es que Él nos está dando la oportunidad de empezar de cero nuevamente y realmente así poder cumplir con el gran mandamiento del Señor. Porque en esto se cumple toda la ley de los profetas, dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, está todo bien. Pero ¿sabe todo lo que implica eso? Implica hacer un análisis perfecto. Así que mantener la comunión con Dios como Jesús lo hizo realmente es un desafío. ¿Por qué? Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 1, ¿sí? Versículo 35, dice, levantándose, y aquí vemos el propósito del Señor, ¿no? La comunión que Él tenía con el Señor, la relación que tenía con Dios, Padre e Hijo, nos llevó a hacer cosas realmente extraordinarias. Y tenemos que saber en esta mañana que Él es nuestro modelo. No podemos estar mirando en YouTube, en Internet, buscando modelos. No, mire la Biblia y vea a Jesús. Oh, gloria, aleluya, Jesús. Y mire lo que hacía Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea que eran las 3, diríamos las 4, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y dice, y le buscó Simón. Todavía no se llamaba Pedro, Dice, le buscó Simón, el que con él estaba, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. El Señor estaba orando. El Señor estaba haciendo algo que para él era primordial, era de la lista de las prioridades, era lo primero de su día. Dice, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, ¿no? Porque para esto he venido. Y dice que predicaba en las sinagogas de ellos, de toda Galilea, y echaba fuera a todos los demonios. O sea, lo que el Señor está mostrándole, fíjense que en una escena donde el Señor estaba haciendo milagros, donde el Señor estaba haciendo
discursos, enseñando el día. ¿Saben lo que el desgaste físico, ¿no? Cuando uno está enseñando todo un día, cuando uno está orando por la gente todo un día, se requiere de tener una fuerza, una fortaleza que te sostenga para poder hacer eso. Y eso él lo tenía porque dice que él se levantaba temprano para orar. ¿Qué necesitamos nosotros para poder resistir todos los avatares de cada día? Levantarnos temprano para orar. Y luego dice, lo importante para el Señor no era ir a descansar, porque dice aquí, le andaban buscando, algunos lo querían retener al Señor. Señor, quédate con nosotros, porque claro, ¿quién no quiere estar al lado de una persona que hace tremendos milagros, que te sana, que te provee, que te enseña, ¿no? Que te da todos los recursos? Es algo fabuloso. Y no lo querían soltar, pero dice el Señor, y les dijo, vamos a los lugares vecinos. O sea, él no se quedaba con predicar solamente en el lugar. Su misión era ir más allá siempre hasta que se conozca el Evangelio, ¿no? Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los límites del globo terráqueo. Así que, visualizando el día del Señor, este día, un día especial, cuando él estaba ahí en Capernaum, un poblado pesquero donde la gente también se levanta muy temprano, ¿no? Dice que el Señor no decidió. Otros hubiésemos dicho, bueno, me levanto a orar y después me tiro un ratito más, sigo descansando, no sé, ¿no? Después de todo lo que él había hecho, cualquiera decidiría, ¿no? Reposar. Pero sin embargo el Señor dijo, no vamos a descansar. Vamos al poblado que está allí porque hay que realizar una tarea más. Así que Jesús se levantó temprano por la mañana, ¿no? Y siendo el mandato de Dios, ¿no? Que lo que nos muestra aquí, siendo el mandato importante es entrar en la comunión con Dios. La oración era importante para Jesús, central en su vida, sin ninguna duda, y él la ejecutaba para poder llevar adelante su ministerio. 100% Dios hombre, 100% Dios es Jesús, ¿no? El Señor en todo. Pero en su humanidad, para poder él realizar justamente el ministerio, necesitaba, aún así, siendo él Señor, ¿no? Necesitaba tener esa comunión con el Padre. Qué fundamental es esto, porque hay gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios y cree que ya no necesita más nada. Pero sin embargo el Señor, siendo quien era, dice que él tenía la necesidad de ir a la presencia de Dios, a orar, buscar, ¿no? Oír lo que el Señor quería decirle y cómo él se debía de movilizar. Así que el Señor comienza, ¿no? a mostrarnos en esta escena justamente la necesidad que tenemos todos los cristianos de orar, y que es algo que tenemos que, hermanos, meternos aquí. Yo admiro a este pueblo musulmán porque tienen una disciplina para orar, ¿no? Para invocarse, aunque ellos lo hacen por obligación, lo hacen por una imposición, ¿no? La oración, en el caso de Jesús, es una oración de amor. A Jesús le placía estar con el Padre, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros al tiempo de oración. No es una imposición. Yo en esta mañana no estoy hablando para que usted venga a orar, no, los jueves, por ejemplo, que me encantaría ver a la iglesia, estar todos orando y ver el mover de Dios, ¿no? Que seguramente pasarían cosas extraordinarias y mayores de las que ya estamos viviendo, sin ninguna duda. Pero lo que estoy tratando de transmitir es que tenemos que entender que el tiempo de oración tiene que ver con el amor que yo le tengo realmente a Dios. Fundamentalmente, yo amo a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, sí, pero ¿saben dónde Dios nos demuestra cuándo yo lo amo a Él? Cuando yo amo a mis hermanos. Amén. Ahí es donde vemos el amor realmente, que yo amo a Dios. Cuando yo me preocupo por el otro, ¿no? En la historia de la parábola
del buen samaritano, vemos esto. Hay amor, ¿no? Oh, gloria, aleluya. Quien tiene amor, tiene a Dios. Es una cuenta simple. El que no tiene amor, no tiene a Dios. Lo dice Juan, ¿no? Amén. Amén. Fundamentalmente es esto. Y entonces, para orar necesitamos amor. Y Jesús les enseñaba estas cosas a los discípulos. Yo sé que este tema es un tema que por ahí rechiña nuestro oído, pero tenemos que, hermanos, para superar el estado de nuestro corazón, para superar el estado de nuestras emociones y entender y saber diferenciar las emociones que están condicionándonos en este tiempo, a la vida que estamos viviendo, tenemos que saber discernir esto como los esquimales. Los esquimales, el lugar donde ellos viven es todo blanco. Pero algo peculiar, cuando veía esto digo que es tremendo. ¿Saben qué? Para nosotros, ¿cuántas clases de blanco hay? Uno. Pero para ellos hay, no sé el número, pero ellos tienen un nombre para cada clase de blanco, porque ellos saben discernir los diferentes tonos de blanco, y para cada tono de blanco tienen un nombre, como nosotros tenemos para los colores. Y eso es algo realmente destacable, extraordinario, porque yo cuando veo algo blanco es blanco, esto es como es blanco, y esto blanco, y uno dice que... Entonces, en las emociones nosotros también tenemos que saber discernir, porque tenemos muchas emociones, ¿sí? La alegría, la felicidad, ¿no? La tristeza, el amor, el enojo, la ira, la rabia. Vamos por lo negativo, que no lo decimos. Miedo, angustia, terror, odio. Un maestro decía que, haciendo un estudio de cuántas emociones hay en la vida de una persona, decía que hay aproximadamente 86 clases de emociones. ¿Usted cuántas sabe? ¿Cuántas dijimos recién? Nos llegamos creo que a 15. Es que tenemos que hacer una cartografía y reconocer cómo estamos. ¿Qué es lo que está imperando en mi corazón? Porque conforme está imperando algo en mi corazón, yo tengo que orar al Señor. La Biblia nos enseña esto. Cuando hablamos de la oración, ¿sí? La importancia de la oración en nuestra vida, ¿sí? Es superar las distracciones, en primer lugar, ¿sí? Y las tentaciones de Satanás. Es que si nuestras emociones no las sabemos, no tenemos dominio de ella, nuestras emociones muchas veces nos hacen deslizar. Y saben que nosotros no podemos ser como Jesús, compararnos con Jesús a la hora de la oración, como Él oraba, iba al Padre y se presentaba delante del Señor como su Hijo amado, ¿no? Como el Señor lo dijo. No podemos presentarnos de la misma manera porque tenemos tendencias pecaminosas. Tenemos la tendencia a deslizarnos de nuestra vida. ¿A causa de qué? De aquellas debilidades, porque hay debilidades dentro de nuestro ser. Y si nosotros no sabemos controlar esto, es muy difícil, hermanos, ¿no? Llegar a ese punto. ¿Podemos venir a orar? Sí. Podemos venir y llorar en la presencia de Dios nuestros dolores, nuestras necesidades, nuestras angustias, pero nunca vamos a orar conforme la Biblia nos está enseñando cómo debemos de orar. Orar porque el Señor no le preocupaba su vida, Él no tenía hambre, Él no decía, Señor, me falta el pan, Señor, no tengo dónde vivir, Señor, no tengo que ponerme. Él no oraba por eso. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Qué dice el Señor? Vamos al otro lugar, a lugares vecinos, para que predique también allí. Esa era su preocupación. Él venía de orar, ¿para qué? Para ir a predicar. Él venía a orar, él estaba orando para ir y orar por los milagros y manifestar el poder de Dios. Pero nosotros oramos por cosas que son a veces egoístas, ¿no? A veces somos egoístas en nuestras oraciones.
Y Dios tiene tanta gracia. Yo digo, realmente Dios es tan bueno con nosotros. Realmente la canción que cantamos tiene un significado muy importante. Dios es muy bueno contigo. Diga, Dios es muy bueno conmigo. ¿Sí? Porque analizándome, haciéndome esta cartografía, ahora me doy cuenta que hay cosas que yo tengo que atender con urgencia. La obra te necesita, hermano, hermana. Los pastores te necesitan. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. No podemos estar revolviendo el gallinero todo el tiempo. Tenemos que estabilizar la situación. Tenemos que empezar a meditar hacia dónde está yendo nuestra vida. Porque el Señor está viniendo. Y nosotros estamos todavía dando vueltas ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Quiero hacer tu voluntad, Señor, pero no sé cómo. Y claro, si no me conozco a mí mismo, si no sé diferenciar las emociones que pasan en mi corazón, en mi ser, es que no voy a poder entender la palabra de Dios. Mire, hay unas oraciones que hizo David y que es importante que cuando tú ores puedas decirle al Señor también de la misma manera, ¿no? Vamos a leerlo. Ahí el Salmo 6:6 dice, es una oración de David, que dice: me he consumido a fuerza de gemir. ¿Sabe lo que es gemir, no? Cuando ya no hay llanto, que ya no sale, porque es tan hondo el lloro, el llanto. Y dice él: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas, con mis lágrimas. ¿No? Una escena de una oración. Sin ninguna duda que yo no le pido que usted ore, pero cuando entremos en la presencia del Señor, hermano, y empecemos a evaluar, realmente digámosles a Dios, seámosle sinceros a Dios, porque Dios usa a las personas que son sinceras. Hay personas que cuando oran, yo escucho orar. Soy observador de los que oran. Y no podemos hacer vanas repeticiones, hermano. Jesús repudió eso, porque eso es de los religiosos, ¿no? Repetir oraciones para ser visto. ¿Para qué? La oración es la que sale del corazón compungido y que ha estado en la presencia de Dios, ¿no? Se nota eso. Es visible. Jesús era conocido porque él vivía en la presencia de Dios. Y todo lo que hacía tenía respaldo porque estaba en la presencia de Dios orando. Entonces, es importante que nosotros tomemos el ejemplo. David era un hombre normal, conforme a nosotros, y dice estas palabras, ¿no? Y Dios lo usó, a pesar de sus errores y sus faltas, Dios lo usó. Y Dios usa hombres y mujeres como esta clase de persona porque ve desde lo profundo que hay un querer. Y nosotros tenemos algo a favor de nuestra vida, que es el Espíritu Santo, que gime, que clama por ti, con gemidos indecibles en la presencia de Dios para ayudarte, para encaminarte. Pero tú tienes que tener un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios, fundamentalmente, porque si no, no podrás entender el mensaje del Evangelio. Podrás decir que eres cristiano, evangelista, pero no estás cumpliendo con lo que el Señor manda, ¿no? Fundamentalmente es eso. También ahí Jeremías oraba, fíjense, humanamente, expresándole a Dios en su oración. Pero esto es hablándole a Dios. Fíjense, él estaba llorando. Yo no sé cuántos oran en intimidad con Dios. Fundamentalmente es muy importante hacerlo, ¿sí? Jesús lo hacía, él no quería estar con muchos, él siempre se alejaba para orar porque él quería estar con su Padre, ¿no? Él ama a su Padre, él quiere estar con su Padre, él quiere oír a su Padre, él quiere hacer la voluntad de su Padre. Y ese debe ser nuestro modelo a seguir, ¿no? Hacer lo mismo que él. Pero Jeremías también expresa algo ahí en el capítulo 20, 18, Jeremías 20, 18, y dice: ¿para qué salí del vientre? ¿No? Imagínense para decir esa frase. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué estoy viviendo en esta vida? ¿No? Algunos dirían, una vida desgraciada.
una vida que no tiene... ¿Cuántos hemos pasado por momentos de desgracia, momentos de amargura o de tristeza? ¿O cuántos estamos viviendo eso? ¿No? Y Jeremías está diciendo esto. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, dolor, y que mis días se gasten en afrenta. Dios, por esto justamente, hermanos, por la sinceridad y este vaciarse, estaban reconociendo estos hombres sus emociones, su estado. Como el hijo pródigo, ahí en el capítulo de Lucas, capítulo 15, del 11 al 32, dice que estaba lejos cuando él dice recapacitó. Hay algo que quiero, vamos a leerlo, Lucas 15. Cuando el pasaje, el Señor está hablando aquí, capítulo 15, verso 11, dice, y también dijo un hombre, vamos a leer la parábola, dice, y también dijo un hombre, tenía 2 hijos, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y les repartió a los 2 hijos, aunque era uno el que estaba pidiendo, dice, y les repartió los bienes a ambos hijos. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a esa tierra, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, ¿no?, de la comida de los cerdos. Verso 17 dice, volviendo en sí, esta es la frase que quería leer, que es la primera acción que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida si queremos hacer la voluntad de Dios. Es volver en sí. ¿Saben lo que es volver en sí? Es hacer una cartografía de nuestro corazón. Dice, y volvió en sí. Vamos a seguir leyendo. Y dijo, ¿cuántos, pensando, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Segunda acción, me levantaré. Esta es una decisión, hermano. Entrar en sí. No. Levantarme, ponerme firme conmigo mismo. Dice, iré. Me levantaré, iré. Ahora dice, siga conmigo leyendo. ¿En dónde estábamos? 18. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Esto es la reconciliación. El momento donde nosotros, hermanos, a la hora de poder entender el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que entrar en sí, tenemos que ponernos firmes, tenemos que tomar la decisión de movernos y estar dispuestos a reconciliarnos con el Señor y con todo lo que sea necesario que haya que reconciliarse. Y dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la acción del reconocimiento, de arrepentimiento. Miren, hermanos, nosotros una de las cosas que muchas veces al orar evadimos, lo damos por, el Señor ya me perdonó, el Señor, soy libre, soy salvo en el Señor, gloria a Dios por eso. Pero a veces tenemos la arrogancia de presentarnos al Señor sin decirle a Él, sin reconocer nuestra falta. Este joven dice aquí que él meditó y pensó, he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente contra Dios y luego contra tu Padre, ¿no? Y pensando en estos conceptos, ¿no?, estas acciones del hijo pródigo, es interesante, hermanos, que nosotros podamos, a la hora de querer hacer algo en la obra del Señor,
tengamos una comunión como la tenía el Señor, con el Señor Jesús con su Padre, ¿no? Fundamentalmente, nosotros somos incapaces, esa palabra la escuché hace poco, direccionada hacia mí, y sí, realmente yo soy incapaz de muchas cosas. Y somos nosotros, todos los que estamos aquí, incapaces de muchas cosas. Sí. Y en especial manera esto de venir a la presencia del Señor. Sí. A veces somos incapaces de venir a orar, hermanos, por nuestras propias necesidades. ¿Cómo vamos a hacer la obra del Señor si no somos capaces de venir a orar por nuestras necesidades? Si no somos capaces de venir a respaldar nuestra iglesia, ¿cómo vamos a respaldar otra obra? ¿Cómo vamos a mirar más allá si no somos capaces de mirar lo que está pasando en nosotros? Dios quiere que recapacitemos, y Dios es tan bueno, y es interesante ver que dice ahí en Romanos, miren, léalo conmigo, Romanos capítulo 8, verso 2, la palabra del Señor, texto conocido, dice Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? El Señor es el que nos ha provisto, ¿no? De igual manera dice el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda, dice la palabra, con gemidos indecibles. Pues, ¿qué hemos de pedir? Dice la palabra, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por ti y por mí con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios, ¿no? Porque somos incapaces, eso lo dice la palabra, ¿no? Siendo y estando en el Señor. Por eso, hermanos, tenemos a Dios como ayuda, y esto es algo que no podemos decirle el día que venga el Señor: Señor, yo no podía orar, no sabía cómo. No. Porque sabiendo que tenías que ir a la presencia del Señor, Él lo enseñó, Jesús. Por algo el Señor les enseñó a los discípulos: cuando ustedes oren así, ¿no? Vayan, métanse en el cuarto con el Señor, con papá, ¿no? Y cerrada la puerta, el Señor. Fíjense que en capítulo 6 de Mateo, el Señor enseña 3 aspectos muy importantes y habla acerca de la oración, de la ofrenda y del ayuno. Algo que como cristianos nosotros debemos, ¿no? de practicarlo, ¿no? Claro, si no oramos, no sentimos, no vemos, no entendemos, y porque no entendemos, no damos, y si damos mal. Entonces Dios quiere realmente que podamos comprender. El mundo espiritual es real, hermanos, ¿sí? Y cuando tú oras, abres la puerta del mundo espiritual para entrar, no a ese mundo espiritual solamente, sino a la misma presencia de Dios. Porque todo lo que ocurre en el mundo espiritual es lo que tú ves que está pasando a tu alrededor. Los demonios están alborotando el ambiente. Y digo este tema anunciando un poquito lo que voy a compartir más adelante, ¿no? Y estar preparados para orar. Hermanos, oremos. Oremos, porque lo que viene no es lo mejor, según la palabra del Señor. Los cristianos tenemos la bendición de saber y de cómo estar preparados para lo que viene. Por eso es importante que sepamos que el mundo espiritual es real y todo lo que sucede en él se manifiesta en este mundo terrenal. Si antes de la situación que has estado viviendo, el conflicto, la lucha, porque ha habido un mover, más allá de la debilidad de tu carne, ha habido un mover espiritual. Y tú tienes que estar preparado. Entonces, amén.
Amén. Estar preparados sin miedo, hermano, porque tenemos las armas en el Señor, tenemos los recursos y tenemos a Dios que intercede por nosotros, que si estamos juntos y entendemos realmente el concepto verdadero de por qué debemos orar, hermano, es que las cosas se van a estabilizar de una manera increíble, pero para esto debemos estar en comunión. La hermana cuando oraba, la hermana Cleo oraba, decía, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ¿no? Pero ¿saben en qué contexto Jesús dice esa palabra? La está diciendo en un contexto de división. Había división en ese momento cuando Jesús declara esa palabra. Y saben que nosotros podemos estar orando al Señor y haber división. Y estar orando mal. Lea ese pasaje y se dará cuenta lo importante de el orar correctamente en la presencia de Dios, estabilizar, reconocer mi estado delante de Dios para poder hacer lo correcto delante de Dios y poder de esta manera caminar. La importancia, hermanos, de hacer esto, porque el mundo espiritual está activo, no para, y cada vez, ¿no?, las cosas se van acelerando cada vez más, ¿no? Y la actividad está ocurriendo. Usted puede ver, ¿no?, cómo las fuerzas, de alguna manera, en diferentes lugares del mundo, las personas están pasándola tan mal. Gloria a Dios por lo que estamos aquí, que todavía respiramos aire de paz, pero estamos caminando hacia un futuro donde si no estás preparado, si no sabes cómo está tu corazón, cómo reaccionar, cómo vas a enfrentar todas las cosas que van a venir, cómo vas a llevar a cabo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, si no entiendes lo que hay que hacer. La importancia de la oración, en este último punto quería compartirles, es que nosotros podamos proclamar a Jesucristo, ¿sí? Entendiendo en primer lugar, ¿sí?, el mundo espiritual y su influencia en el mundo terrenal, entendiendo este panorama, esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sí? Orar al Señor cuando tú veas algo que está pasando, orar al Señor. Hermanos, no solamente se ora los jueves, ¿saben que los judíos tenían por costumbre de ir a orar a la sinagoga los sábados? ¿Sí? La semana no, pero Jesús oraba todos los días, muy de temprano, muy de madrugada. Había momentos en los que se desaparecía y el Señor estaba orando. ¿Sí? El Señor no es, la oración no es algo para un día. La oración es algo que tenemos que ejercitar para poder llevar la obra adelante, si es que queremos ser parte de eso. Amén. Así que la importancia de la oración es proclamar a Jesucristo, a nuestro Señor, entendiendo el mover del Espíritu del mundo espiritual, ¿no?, tan real y genuino, que tiene influencia sobre este mundo terrenal. La oración nos ayuda también a evitar, hermanos, la importancia de la oración nos ayuda a evitar justamente las distracciones que el enemigo está poniendo. ¿Cuántos hoy están distraídos, ¿no?, ¿sí?, en tantas cosas? Porque lo que hablábamos hoy, ¿dónde está el corazón? Distraídos. Está nuestro corazón aquí, nuestro corazón allá, quizás en los problemas, en la necesidad, en el trabajar, en el acumular, en el querer tener algo mejor, no sé. Pero el enemigo es astuto y como sabe y conoce la debilidad del hombre, él conoce la debilidad del hombre, genera escenas. Sí, es verdad que la carne tiene mucho que ver en nuestro diario vivir, pero las influencias espirituales hacen su trabajo terminal y hacen estragos. Y el diablo quiere destruir la obra. Hermanos, el diablo quiere destruir la familia, quiere destruirte a ti. Así que, si tú no tomas esto en cuenta, la importancia de la oración, que nos ayuda a evitar las distracciones y a mantenernos enfocados en la dirección en la cual tenemos que caminar de forma correcta, entonces, si no prestamos atención, estamos nosotros mismos quitándonos las bendiciones.
Porque la intención de Dios siempre ha sido que nosotros reflejemos su amor. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Sí? Él siempre ha querido que nosotros vivamos en la comunión, que podamos reflejar esa imagen de Él al mundo. Para eso fuimos llamados. Tú fuiste llamado para reflejar una imagen divina al mundo. Aleluya. Y si tú no entiendes esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a llegar a esto? Tenemos que entender que tenemos una identidad. Una identidad. Mire, fuimos llamados en primer lugar para ser salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Él murió por ti y por mí y nos salvó de la condenación final. Dice la palabra también que Él nos llamó, ¿para qué? Para ser sus discípulos, o sea, aprendices de su palabra. Aprender, entender lo que Él nos dice en sus enseñanzas. En tercer lugar, Dios nos llamó para servir en la obra, ser parte de la obra. ¿Cómo podemos, hermanos, trabajar con gente inestable que no sabe controlar sus emociones, que no sabe para dónde va, que no sabe lo que quieren para su propia vida? Es difícil, pero entendamos, aún así todo, Dios nos ha llamado para que al estar dentro de la iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios, podamos aprender entre nosotros y poder llevar a cabo este llamamiento de poder servir en la obra y ser parte de la obra de una forma incondicional y consagrada como lo hizo el Señor, que Él no se privaba, Él no se tomaba el tiempo para descansar, Él no se preparaba para sí mismo. Había una mujer que iba a sacar agua del pozo y habían caminado muchos kilómetros por el desierto. Juan capítulo 4. Y dice la palabra que el Señor, los discípulos le dijeron: Señor, habían pasado, tenían un hambre. ¿Cuántos tienen hambre ahora? ya termino. Y tenía un hambre los discípulos que le dijeron: Señor, hay que comer, ¿no? Y vamos al pueblo que está aquí cerca. Y él dijo: no, vayan ustedes. Cualquiera diría: sí, vamos, ¿no? Sobre todo si paga otro. Es fundamental. Pero el Señor dijo: no, vayan. Y él se quedó porque él tenía un propósito, él tenía una visión de llevar el mensaje a quienes pudiera y cuantos pudieran en su camino. Él sabía que en su camino había una mujer que iba a ser de gran testimonio. Mira, hermano, a veces miramos a las personas por lo que son. Uno lo vemos a Luis. Yo estoy orando mucho por Luis. Ayúdenme a orar por Luis, ¿no? Está pasándola mal pero Dios lo mira como un hombre transformado a través de Jesús, como nos ve a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que saber ver también de esta manera, con ese amor, esa misericordia, contemplar la humanidad. Hermanos, cuando oramos nos hacemos tan sensibles a la humanidad de otros, a la necesidad de otros. Y es cuando oramos. Por eso yo siempre digo: dime cómo oras y te diré cómo vives, ¿no? Es una frase que aprendí de un libro que no recuerdo y me ha quedado como una frase personal, ¿no? Entender que Dios nos ha llamado no solamente para el servicio, de servir al Señor en forma incondicional y consagrada. Cuarto, somos llamados para ser testigos al mundo en una zona geográfica en la cual tú te encuentres. Hoy estamos aquí en España. Hoy estamos aquí en Vilanova, en Cataluña. Y hermanos, tenemos que ser el reflejo de la imagen de Dios, el testimonio de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque cada uno, como dije al principio, tenemos nuestra historia, tenemos nuestros problemas. Y sé que no es fácil, pero si perseveramos en la práctica, el ejercicio, ¿sí? El músculo no se hace haciendo esto, ¿no? Es horas, días, semanas, ¿no? La oración nos va a hacer fuerte si somos perseverantes. Si tú quieres crecer en el Señor, si tú quieres alcanzar la madurez espiritual, tienes que perseverar en la oración, mirando a Jesús como el modelo, ¿no? Principal. ¿Sí? Y finalmente, ¿no? Esto de proclamar al Señor,
seguimos avanzando en la presencia del Señor. Dice la palabra, sigo avanzando, esto lo dice Pablo, ¿no? Ahí en Filipenses, capítulo 3, 14, dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios, que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este es el último llamamiento. Fuimos llamados para ser salvos, fuimos llamados para ser discípulos, aprendices, somos llamados para ser parte de la obra y aprender en la obra, a servir, a dar, a orar, a crecer, y somos llamados para ser enviados a llevar el mensaje a todo lugar donde el Señor nos mande. Y el último llamado, a la presencia del Señor. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Pablo está diciendo, ¿no? Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A días de el estar ahí esperando, ¿no?, la muerte, la guillotina, él exclama estas palabras a Timoteo, ¿no?, diciendo, he peleado, he guardado, ¿no?, y ahora me espera la corona de vida. ¿Sí? Él entendió, fue un hombre que llevó las misiones en su tiempo, fue el misionero más extraordinario de su tiempo. Los viajes que él hizo son extraordinarios cuando uno lee el libro de los Hechos, ¿no? Su final, este hombre dice, el encuentro con su Señor. ¿Cuántos queremos encontrarnos con el Señor? Entonces, hermanos, es un tiempo donde tenemos que proclamar a Jesús, enseñando la palabra, la importancia, ¿sí?, de predicar, de orar y de estar justamente analizando. No se olvide de hacer la cartografía de su corazón, ¿sí?, que lo pido para fin de mes, quiero ver cómo salió. Que Dios los bendiga, vamos a orar, ¿qué le parece antes de despedirnos con las alabanzas al Señor? ¿Qué le parece si oramos?